Hola, en esta presentación explicaremos tres actividades destinadas a alumnos de educación plástica y visual que están desarrolladas para su adaptación a alumnos de cuarto de la ESO y con finalidad primera de mantener su atracción por el mundo del arte desde un punto de vista enfocado a entender, valorar, crear y divertirse. Aquí tenemos un pequeño resumen de dichas tareas en las que trataremos de englobar el oportuno número de objetivos generales y específicos de esta etapa, así como trabajar las competencias básicas. En la actividad número 1 se trataría de una actividad individual para el alumnado en la que deberán buscar con los medios de que dispongan una pieza de arte de un periodo determinado por el profesor y estudiarla desde su contexto histórico. Después se procederá a trabajar en clase con los trabajos seleccionados para hallar las características formales de dichas piezas, tales como el encaje, la composición, puntos de peso, orden de lectura, con la finalidad de dibujar sobre una copia estas líneas o puntos y hacer una síntesis de la obra que posteriormente le servirá para desarrollar la última parte del trabajo, que sería interpretar la obra seleccionada tratando de simplificar las formas a partir de lo anteriormente estudiado mediante la técnica del collage, dibujo o pintura, según el alumno lo considere conveniente, pero haciendo especialmente hincapié en la creatividad y originalidad de cara a ayudar a la comprensión y respeto del arte moderno posteriormente. En esta actividad se trabajan de forma principal algunos de los objetos generales de la educación secundaria, como pueden ser apreciar la creación artística y la comprensión del lenguaje en las distintas manifestaciones, el conocimiento, el valor y el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, desarrollar el espíritu emprendedor, desarrollar las destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para que con sentido crítico adquieran nuevos conocimientos, asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás. En cuanto a los objetivos específicos de área, podemos destacar la observación y percepción de crítica de la comunicación a través de las imágenes y las formas de su entorno natural y cultural, apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos, el desarrollo de la creatividad y expresión, preferentemente con la subjetividad de su lenguaje personal, apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas, el respeto, el aprecio y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica distintas de la propia y de las formas dominantes en su entorno. Esta actividad está pensada para desarrollar una serie de competencias básicas, obviamente como la competencia artística principalmente porque ayuda a desarrollar sus capacidades de sensibilidad al arte y así como mejorar su capacidad de observación, apreciación del patrimonio cultural. Además, favorece, por supuesto, la competencia en las TICs por el proceso de búsqueda de información y el uso de ordenadores o dispositivos móviles. Esto viene a ser crucial, así como el conocimiento de navegación en Internet. También se trabajaría el ámbito social, dado que durante la segunda parte de la actividad se debería estudiar la obra en su contexto y finalmente favorecería el ámbito lingüístico en la puesta en común con los compañeros. Este primer trabajo hace referencia al bloque 1 de cuarto de la ESO y trabaja directamente contenidos incluidos en este, como sería la lectura de imágenes, la interpretación plástica, la utilización de recursos gráficos, la utilización de Internet, el análisis de los factores que inciden en un producto artístico, esfuerzo para desarrollar la creatividad, la constancia en los trabajos, el interés por conocer cualquier manifestación artística. Y a continuación estableceríamos los criterios de evaluación, que son analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen, la selección del tipo de línea y textura adecuada a la finalidad expresiva de la representación gráfica, el cambio del significado de una imagen por medio del color, saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas técnicas gráficas, plásticas y visuales. Y para la realización de esta tarea se propondrán una serie de técnicas basadas en distintos materiales, en los que en principio necesitaríamos un dispositivo con acceso a Internet para la búsqueda de información de imágenes. En su caso, incluso se podría programar una visita al aula de informática para realizar este apartado de la actividad. Seguidamente, para la fase analítica de la obra necesitaríamos una copia de la misma, para lo que utilizaríamos la impresora, fotocopiadora del centro a cargo del profesor. Para la parte final creativa sí que se recomendaría el uso del collage y a ser posible que utilizasen materiales reciclados. Pero, en principio, cualquier técnica es válida siempre que el alumno considere que es válida para llevar a cabo los objetivos de la actividad. Pasaríamos a la actividad número 2, en la que se comenzaría por presentar al alumnado una serie de logos e imágenes reconocibles, trabajándolas en clase en los aspectos formales. Después el alumno debería recopilar por su cuenta de la red una serie de iconos, logos, señales, imágenes simples en general y tratar de entender su significado conceptual a partir de su forma y simbología, con una posterior estudio en clase de esta materia de cara a la fase creativa del ejercicio, que sería encargar al alumno a modo de actividad profesional
un logo para un evento del centro educativo, por ejemplo, la semana cultural, el periódico escolar si lo hay, o para un emplazamiento como la biblioteca, la cafetería. De esta manera, el alumnado debería tener en cuenta todo lo estudiado y aplicarlo al ámbito laboral. Cada uno presentaría un trabajo que sería valorado independientemente por el profesor, pero que además tendría el aliciente de que se podría seleccionar un trabajo para utilizarlo realmente en el emplazamiento seleccionado o evento durante el curso. En esta actividad trabajamos algunos de los mencionados anteriormente objetivos generales de la educación secundaria, como la comprensión del lenguaje, el desarrollo del espíritu emprendedor, el desarrollo de las destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, la responsabilidad, el conocimiento, la tolerancia. Y como objetivos específicos de área podemos resaltar la observación, la percepción, la comprensión e interpretación crítica de la comunicación a través de las imágenes, apreciar los valores culturales estéticos, interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, el desarrollo de la creatividad, valorar el esfuerzo, representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas, y estaría pensada para desarrollar una serie de competencias básicas como las ya mencionadas, la competencia artística o el uso de las TICs, el ámbito social desde el punto de vista de la comunicación de imágenes, que es importante para nuestra sociedad, el ámbito lingüístico en lo que se refiere al significado de cada logo y la autonomía e iniciativa personal para aprender a aprender, y el ámbito laboral en la medida en que el trabajo está pensado de forma profesionalizadora en el arte con aplicación al diseño gráfico y de identidad corporativa. Esta segunda actividad hace referencia al bloque 3, en referencia a la representación de formas del cuarto de la ESO, y está dedicado a los siguientes puntos: comparación de la forma, conceptos de canon, medida o módulo, proporcionalidad, representación de la forma, representación técnica, estudio de la forma en la naturaleza, aplicación de proporcionalidad a la representación de objetos, exploración en la representación icónica, utilización de la línea como elemento descriptivo, presentación de los trabajos de manera ordenada, precisa y rigurosa, rigor en la utilización de escalas, y en base a esto se establecerían unos criterios de evaluación que son analizar los elementos representativos y simbólicos de la imagen, la selección del tipo de línea y textura adecuada, saber manejar los distintos materiales, analizar la estructura de formas de la naturaleza y determinar ejes, direcciones y proporciones, expresar ideas por medio de mensajes visuales respetando los valores y normas de las sociedades democráticas. En este caso, los materiales que utilizaríamos serían dispositivos que permitan la conexión a Internet para la fase de búsqueda y de cara a la fase práctica y creativa. Dos materiales que el alumno considere adecuado para el trabajo en base a lo aprendido, para reforzar su capacidad de elección y con previa recomendación del profesor, por supuesto, pero para ver si es capaz de seleccionar lo que realmente se adecua a su proyecto personal. La actividad número 3 consistiría en lanzar a debate una cuestión polémica, en este caso del arte urbano, en la que el profesor previamente daría algunos datos sobre el tema y posteriormente pediría la opinión de los alumnos. En la última parte de la sesión se mostrarían piezas de arte urbano rompiendo el concepto que tiene la mayoría de la sociedad sobre qué es y para qué sirve, tratando de enfocarlo hacia un aspecto más crítico en la sociedad. Después, el alumnado deberá encontrar evidencias de arte urbano en su ciudad, tratando de diferenciar entre arte y vandalismo en base a conceptos nuevos, diferenciando entre el graffiti, el arte urbano, el land art, y en referencia a ello volverá a hacer una pequeña puesta en común en clase. La tercera parte consistía en una salida, que puede ser al propio patio del centro, o lo ideal sería una excursión a un entorno natural, para intervenir en el paisaje de forma respetuosa, a modo de land art o con pigmentos que respeten el medio y desaparezcan a corto plazo sin dejar huella. Y bueno, esto bajo planificación y control del profesor, y los alumnos podrían utilizar sus dispositivos móviles o cámaras para fotografiar los resultados y compartirlos posteriormente en clase. Los objetivos generales trabajados en esta actividad comprenderían desde la comprensión del lenguaje, apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones, conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura, el desarrollo de destrezas básicas, la responsabilidad, el conocimiento. Y como objetivos específicos de área podemos resaltar la observación, el aprecio de los valores culturales, el desarrollo de la expresión, utilizar el lenguaje plástico para representar emociones, apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación en diversas técnicas plásticas, planificar y reflexionar de forma individual y cooperativamente sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de objetivos prefijados, y relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, contribuyendo activamente al respeto, a la conservación, la divulgación, mejora del patrimonio español de la comunidad valenciana, como señas de la propia identidad. Las competencias básicas que trabajamos en esta actividad son algunas ya mencionadas, como la competencia
fotografía artística, el uso de las TICs, el ámbito social desde el punto de vista de la comunicación de imágenes, el ámbito lingüístico, la autonomía e iniciativa personal para aprender en la fase retroalimentativa y de observación del entorno urbano, y de manera secundaria me gustaría añadir el ámbito científico-técnico por la intervención en el entorno natural que supone este tipo de actividades, y el ámbito de la educación física por el fomento del ejercicio que supone entrar en contacto con la naturaleza, el senderismo, el paseo. Esta tercera actividad hace referencia al bloque 4 de la composición de cuarto de la ESO e incide en algunos aspectos como el criterio de composición, el estudio de los elementos que intervienen en la composición, el formato, esquemas compositivos, análisis de la composición de diferentes obras de arte, autoras, autores, estudio de equilibrio simétrico-asimétrico, el ritmo del graffiti, reconocimiento de la importancia de ordenar formas de diferentes campos visuales, la superación de conceptos estáticos y estereotipos en la realización de composiciones, y más a esto haríamos unos criterios de evaluación basados en el análisis de los elementos representativos, la selección de el tipo de línea y textura adecuado para cada caso, analizar la estructura de formas de la naturaleza, buscar distintas variables compositivas, saber manejar los distintos materiales, apreciar y valorar el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valenciana, expresar ideas por medio de mensajes y visuales, respetando los valores y las normas de las sociedades democráticas. Y como materiales simplemente utilizaríamos dispositivos que permitan en principio al alumno fotografiar el entorno urbano de las piezas que considere, y en la fase creativa poder tomar también imágenes de su trabajo en el que utilizará pues pigmentos o lo que considere adecuado en base a lo que el profesor le enseñe. Bien, y acabamos ya con la bibliografía utilizada. Espero que os hayan resultado unas actividades interesantes y que podáis aplicarlas en función de lo que consideréis correcto. Hasta la próxima.